No dudaron en convertir parte de su casa en refugio secreto para los judíos que huían. Fue un arquitecto famoso quien hizo estos escondites y esa fue su contribución al trabajo clandestino. Nunca olvidaré cuando vino y recorrió toda la casa para ver dónde era posible construir el refugio. Y como era la habitación más alta de la casa, escogió la mía. La pared se hizo de ladrillo y ese era el secreto del escondite. Cuando la golpeaban para ver si era hueca, sonaba sólida, así que no lo encontraron. Era en este lugar y había que arrastrarse hasta la entrada del escondite. Cuando había gente dentro, podían cerrar la parte trasera del armario, de forma que no se veía que había una abertura. Una vez construido su pequeño pasadizo secreto, los Ten Boom corrieron la voz de que estaban preparados para recibir visitas. Algunos se quedaban un día, otros una semana o más, mientras esperaban su oportunidad para escapar. Durante 2 años memorables, el Señor nos permitió ayudar a cientos de personas a escapar de los campos de la muerte nazis. Hasta el 28 de febrero de 1944. El simpatizante nazi Jan Vogel, haciéndose pasar por un hombre que necesitaba ayuda para su esposa judía, traicionó a la familia Ten Boom. Poco antes de que la temida Gestapo empezara un registro brutal del establecimiento, 4 judíos y 2 miembros de la resistencia holandesa apenas tuvieron tiempo de esconderse en el pasadizo secreto. Tras 6 horas de registro, los miembros de las SS se vieron obligados a reconocer la derrota, pero no se fueron de manos vacías. Arrestaron a toda la familia Ten Boom. A menudo hablábamos de las posibles consecuencias de nuestros actos, pero no pensábamos que fueran tan terribles. 10 días después, mi padre murió en prisión y Betsy y yo nos encontramos camino de Alemania. El señor Ten Boom había dicho: será todo un honor dar mi vida por el antiguo pueblo de Dios. Y murió con honor. Durante 3 días de terror, después de que la familia Ten Boom fuese arrestada, los 6 refugiados permanecieron escondidos en su pasadizo secreto. Finalmente, con el terreno despejado, un compañero de la resistencia holandesa los condujo a un lugar seguro. A menudo durante la guerra, el pueblo judío tuvo que confiar en su propia suerte y astucia para escapar de los nazis. Cuando las tropas alemanas entraron en Roma en septiembre de 1943, la detención de los judíos parecía inminente. Desde la Edad Media habían vivido en el mismo barrio de la ciudad conocido como la Judería. La mañana del 16 de octubre de 1943, los nazis llevaron a cabo el primero de sus muchos asaltos al barrio judío. Llegaron a las 5 de la madrugada con ametralladoras. Tiraron las puertas asustando a los niños. Se llevaron a todo el mundo. Conocían todos los nombres. Rosa Efrati y su familia eludieron a sus captores nazis, escondiéndose en un pasadizo secreto de 2000 años de antigüedad bajo su casa. La judería está justo sobre el corazón de la Roma antigua y la densidad arqueológica del suelo es extremadamente alta. Casi todos los edificios del barrio tienen bodegas o sótanos que conectan directamente con restos antiguos. Bajo una trampilla del sótano de los Efrati hay una escalera que lleva directamente a la antigua Roma. Aquí, a 9 metros bajo el suelo, están los restos del templo de Juno, donde se refugió la familia Efrati. El templo de Juno Regina, que es la base del edificio de la señora Rosa, es muy antiguo y data del siglo II a.C. Solo unos pocos conocían la existencia de estos pasajes secretos bajo las casas, mientras en la superficie la Gestapo patrullaba la zona. Aún puedo oír el sonido de sus botas por el suelo. Podíamos reconocer sus botas. En estos pasadizos, la familia Efrati encontró un refugio temporal. Sin embargo, no duró demasiado, tras la aparición de una nueva figura histórica, Celeste Di Porto, una mujer judía joven, conocida como la Estrella por su belleza deslumbrante, que se convirtió en espía y traicionó a centenares de judíos. Por culpa de esta mujer y su traición, los miembros de la familia Efrati, junto con muchos otros, fueron atrapados y deportados. Rosa sobrevivió por pura casualidad.
Mientras capturaban a su familia, estaba fuera de la judería buscando comida. Durante los siguientes 8 meses, desapareció en la Roma subterránea. Hay un número enorme de pasadizos secretos bajo Roma. El número de pasillos, corredores, vestíbulos y cámaras es sorprendente. En algunos puntos, el nivel de la calle está a unos 18 metros por encima del que tenía la antigua Roma. Estos cientos de pasadizos secretos, túneles que van de un punto a otro, es la forma en que se desplazaban los judíos, como si fuesen ratones, evitando a la Gestapo, los nazis y los fascistas durante más de un año, hasta que Roma fue liberada. Tras la liberación y la entrada de los norteamericanos, muchos judíos seguían sospechando, y no creían que los alemanes se hubieran ido verdaderamente. Muchos permanecieron en los pasadizos secretos en vez de salir. Con el tiempo, sin embargo, salieron a una Roma nueva, llena de colores y sonidos. Suiza es el país más montañoso de Europa Occidental. Situado en la zona central, tiene fronteras con Francia, Alemania e Italia. A simple vista, los picos de más de 4.000 metros y los pasos alpinos parecen impenetrables. Sin embargo, una serie de túneles fortificados y pasadizos secretos sirvieron como columna vertebral de la defensa suiza durante más de 200 años. Hablamos de áreas independientes, no de un largo frente, sino toda una serie de fortificaciones y baluartes, lugares excavados en las montañas, donde las tropas podían vivir durante largas temporadas. A mediados de los años 30, a medida que la amenaza invasora de Hitler se hacía más fuerte, los suizos se dieron cuenta de que su posición central podría proveer a las tropas nazis el atajo que necesitaban para su avance. En 1934, los líderes suizos ordenaron al ejército comenzar un esfuerzo para modernizar, ampliar y llenar de suministros los fuertes y pasadizos secretos. Los miembros de las Fuerzas Armadas dejaron a sus familias para acudir a estas áreas fortificadas sin contarle nada a nadie. No tenían permiso para decir a dónde iban o dónde se encontraban estas instalaciones y lugares subterráneos. Ni siquiera podían mencionarlos. Era información altamente secreta. Pero había espías alemanes por todas partes, incluida Suiza. Averiguaron todo lo que pudieron sobre los suizos, sobre su ejército y sus fortificaciones. Trazaron mapas e hicieron estudios. A veces creo que el espionaje alemán favoreció a Suiza, porque ésta se preparó contra los nazis y la guerra mejor que cualquier otro país europeo. Y los alemanes veían lo que hacíamos para frenar un ataque o al menos que les costase caro intentar entrar en el país. Todos los hombres fueron adiestrados para manejar armas y preparados para defender los fuertes, relativamente pequeños, estratégicamente situados, ocultos a lo largo de la frontera. Ingeniosamente, los suizos utilizaron el entorno natural como unos escenarios al estilo de Hollywood para ocultar a la mortífera fuerza de ataque. Lo que parecía un simple búnker era en realidad una fortaleza subterránea. Construida a muchos metros bajo tierra y reforzada con acero y cemento, un solo fuerte solía extenderse casi 1 kilómetro. Las ametralladoras formaban la primera línea de defensa cerca de las fronteras. Grandes cañones con más de 10 kilómetros de alcance estaban emplazados en los valles al pie de los Alpes. Había cañones que subían a la superficie, disparaban y volvían a ocultarse bajo tierra. Y debajo se encontraban las salas y los almacenes de munición donde se cargaban los cañones. Los pasadizos se extendían en todas las direcciones, hasta unos 45 metros de profundidad, proporcionando a los soldados que se encontraban en su interior una resistente armadura. Cada fuerte estaba diseñado para frenar el avance del enemigo, mientras eran preparados y equipados los más grandes, situados a más altura, en los Alpes. El resto de Europa no estaba bien preparada para la guerra, pero Suiza sí. Si en algún momento se producía una invasión nazi, los suizos tenían previsto volar el túnel de San Gotardo, de 17 kilómetros de longitud, que atraviesa los Alpes y conecta a Suiza con Italia. Así cortaban